Estamos en Radio Análisis con nuestro departamento de prensa desplegado aquí en la radio, desplegado por toda la ciudad, tratando de poner la mirada distinta respecto a lo que está ocurriendo, no condenando el vandalismo, sino tratando de explicarlo, no haciendo zoom in, sino haciendo zoom back. Esta mañana con Claudio Medrano y Paula Campos, y vamos a saludar a esta hora a nuestro invitado, el sociólogo Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Bien, Alberto? buenos días. Oye, tú llevas años estudiando el malestar. Sí. Y nuestras autoridades están asombradas con lo que está pasando. Comentario número uno. Sí, efectivamente, bueno, tampoco hay mucho que culparle porque hay una serie de cientistas sociales vinculados, en todo caso, al sector político que gobierna, que cuando aparecieron las tesis sobre el malestar lo negaron sistemáticamente o señalaron de que de existir era el malestar social propio de cualquier sociedad contemporánea. Lo que en todo caso tiene un matiz de razón en el punto de vista de que hoy día las sociedades contemporáneas, muchas de las cuales, entre las cuales Chile es un ejemplo a seguir para muchas de esas sociedades, efectivamente están manifestando situaciones de malestar social muy grandes en todas partes, y nosotros simplemente creíamos que éramos inmunes a los chalecos amarillos. Resulta que en 24 horas, o sea, esto fue una cosa bien sorprendente, lo que revela que al frente de un gobierno, en la dimensión de lo social, no había ninguna contención, no había ningún muro de contención para aquellos elementos que pueden, entre comillas, irrumpir y socavar el orden social. Y si cuando eso pasa es porque detrás de eso hay una decadencia, hay una destrucción soterrada de muchos elementos, de los elementos normales que toda sociedad tiene para que efectivamente el orden social siga existiendo. Nosotros teníamos aquí ciertos hechos que eran imposibles. Era imposible que se destruyera el metro, porque el metro es súper querido y es el espacio donde los chilenos sienten que lo tratan bien. En el caso de santiaguino es algo que les es valioso, y resulta que de pronto nos encontramos con 300 millones de dólares en daños en el metro hechos por personas que lo usan, por personas que viven en la ciudad, y entonces el gobierno pasa de satanizar 500 millones en pérdidas de torniquetes rotos, 500 millones de pesos, a tener que hablar en 300 millones de dólares solo el metro. O sea, si no se han dado las cifras, porque no creo que las vayan a dar, pero lo que significó todo esto, lo que sigue significando en pérdidas generales, públicas y privadas, no tiene nada que ver con lo que el día 1 se dijo: esto es inaceptable porque 500 millones de pesos en daño es terrible. Bueno, estamos hablando de que una política pública entera se fue en 24 horas en términos de gasto, y eso tiene que ver con una incomprensión de fondo de del fenómeno que efectivamente se veía venir. El fenómeno de la forma de manifestación nunca se sabe, pero el fenómeno se veía venir hace muchísimo tiempo, se escribieron muchas cosas, hay informes de hace bastante tiempo, incluso antes de las investigaciones que nosotros hemos hecho respecto a la emergencia del malestar social en Chile, pero la forma de gestión de él resulta sencillamente pobrísima. Alberto, hablas de la forma de gestión de este malestar, y lo que hemos visto estos días es un gobierno que declaración a declaración endurece sus palabras y enaltece como la guerra contra el enemigo, un enemigo. Bueno, sí. Ayer escuchábamos y lo hemos comentado varias veces durante la mañana al presidente diciendo: estamos en guerra contra otros, ¿no? Que produjimos nosotros mismos también. Mira, fue muy rara esa declaración, tan rara que... ¿No será una guerra de clase? Pero mira, hay una cosa, me remito a lo que acaba de decir el jefe de guarnición a cargo del toque de queda, que cuando le pregunta si está en guerra, él dice: yo soy un hombre feliz, dice, yo no estoy en guerra con nadie. ¿No? O sea, si el militar a cargo dice que no está en guerra y el presidente dice que está en guerra, tenemos un gobierno que efectivamente está apostando a endurecer la mano inadecuadamente. El día viernes en la noche, que es el momento clave de todo esto, en ese momento el gobierno toma la decisión de endurecer la mano, insisto, por los daños de estos 500 millones de pesos, y por no querer echar atrás la medida original, y por no querer además afrontar las problemáticas que hay que se estaban viviendo en el metro en términos operativos. O sea, no quieren tomar medidas de excepción,
Dicen, imaginemos que si el gobierno hubiese dicho, miren, ¿saben qué? Mientras haya evasión, simplemente dejaremos que haya evasión y estarán una semana en esto, Sí. después aumentará la evasión y veremos qué medidas tomamos después, en el fondo. Pero no vamos a confrontarla porque sabemos que el gran problema de cualquier autoridad que quiere usar la fuerza es que si quiere amenazar con la fuerza y no puede ocuparla, no tiene sentido. Así que eso es el absurdo, sacar a los militares a la calle para que estén de pie, ¿ya? Efectivamente es un absurdo, y sacarlos, por tanto, es un absurdo. ¿Ya? Obviamente hay otros que dicen lo contrario, dicen sáquenlos y que disparen, ¿ya? Pero no, es que sacarlos es un absurdo porque efectivamente no están las condiciones de legitimidad, y ese es el argumento central. O sea, aquí lo central es que lo que se socava es la legitimidad del orden social existente en Chile. Es decir, ¿qué significa el orden social? Una cosa muy simple. Significa que el conjunto de normas que nos rigen, nosotros las consideramos como ciudadanos al menos moderadamente justas. Cuando tú sientes que eso ya no funciona, sencillamente tiras el agua en el inodoro. Tan simple como eso. Dices, no, ya no quiero esto. Normalmente las sociedades son muy malas para hacer eso porque está lleno de condiciones. A nadie le conviene tirar el orden social completamente, ni siquiera a las personas más desfavorecidas, porque finalmente impera mucho caos, hay muchos problemas. Por tanto, sencillamente el nivel de hastío, el nivel de rabia, el nivel de frustración es tan grande, y el nivel de anomia. Entonces, cuando ocurre esto, y hay mucha anomia, que es la pérdida de normas de la sociedad, lo que hace es que efectivamente aumenta la anomia para algunas personas que no tienen cómo dotar de sentido esta posible transformación, y esas personas entonces entran en una fase donde se integran enfermizamente en lo que es nuestro modelo de sociedad. ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? Adquirir cosas. ¿Cuál es la manera de insertarse adquiriendo cosas de un modo oportunista e ilegal, ¿ya? Que llamaremos delincuencia, si no fuera porque sencillamente es parte del orden social? O sea, el orden social es en su mirada perversa. Entonces, esto ha sido muy explícito. O sea, estamos hablando de que se quema Enel, no se quema cualquier edificio, ¿ya? De que se saquean farmacias, supermercados. Prácticamente no hay ataques a locales de barrio, a locatarios, a ferias libres. Oye, y acabo de leer algo de lo cual no vamos a hacer mucha difusión, pero que explicaría esto. Hay una convocatoria a ir a manifestarse afuera de los medios de comunicación llamados, entre comillas, hegemónicos. Entonces, eso va en la línea de lo que tú planteabas. O sea, hay un sector que es el que está movilizándose, que identifica socialmente ciertos adversarios, ¿no? Y ahí yo quería preguntarte, Alberto, ¿cómo describir políticamente el lumpen? ¿No? Porque el discurso políticamente correcto es, incluso desde quienes se movilizan, ¿no? Nosotros somos los movilizados, nosotros somos los pacíficos, los que efectivamente tenemos conciencia política, y al otro lado del río están, entre comillas, los energúmenos, los que vienen después de nosotros y lo queman todo, y no saben muy bien por qué lo están haciendo. ¿Cómo analizarías tú esto? ¿Cómo describirías tú ese supuesto río que obviamente es invocado por quienes critican las movilizaciones, pero que también es usado por mucha gente que está movilizando? Sí, lo que pasa es que, a ver, hay que diferenciar niveles. Aquí el fenómeno de fondo es el mismo, y por tanto todos de alguna manera expresamos el mismo fenómeno, todos, de todas las maneras pensables, incluso el canal que transmite lo que transmite y no otra cosa, ¿no? Todos estamos representando el mismo fenómeno en sus distintas manifestaciones. El lumpen es aquel que cree que efectivamente hay una estructura de conflicto, pero efectivamente no tiene conciencia clara de cuál es ese conflicto. Ahora, es muy difícil definir cuántas personas constituyen ese lumpen, porque cuando el presidente Piñera dice estamos en guerra, pero no dice contra quién, ¿no? Está cumpliendo la categoría. O sea, entonces es un problema, porque efectivamente aquí hay habla de un enemigo. Claro, habla de un enemigo contra un enemigo muy peligroso y que tiene mucha organización. Y lo que nosotros vemos detrás de esto no es organización. Entonces, ahí hay una fantasmagoría. Pero bueno, ese lumpen, de alguna manera, es la manera de decir, ¿sabe qué? Hay un conjunto de acciones que no tienen sentido ni articulan con ninguna clase de propuesta política, de visión de mundo, de ninguna manera. Por supuesto, ese conjunto de acciones representan la dinámica energética de la sociedad. La sociedad está mostrando esa energía. Lo que no es capaz la sociedad de dar es dar sentido, que es de dónde venimos. Cuando decimos no hay legitimidad, la legitimidad es una cosa bien
no es solamente que el mandato de una autoridad sea obedecido por las personas. Tiene algo más. Tiene una cosa cognitiva, tiene una cosa de... Yo no puedo darle legitimidad a algo que no conozco. La política es una cosa bastante desconocida para la gente en Chile. Por lo tanto, no se le puede pedir que tenga una legitimidad del orden de la política porque sencillamente la gente quiere que cierren el Congreso, no sabe que eso es una dictadura. Entonces, en el fondo, tenemos que pensar que allí hay una falla de todo el sistema educacional, de los procesos de reforma. Aquí hay una falla sistémica. O sea, cuando Michelle Bachelet hace la gratuidad, incorpora a más personas a la educación. Pero los que no logran estar incorporados sienten que ahora el sistema está más cerrado. O sea, ahora se puede entrar por PSU, pero también se puede entrar por ranking de notas, se puede entrar por aquí, se puede entrar por allá. Igual no entro. Pero yo igual no entro. Entonces me voy a demorar otros 30 años en que alguien como yo pueda entrar. ¿Qué le doy de camino dentro de la sociedad normativo que funcione y que haga bien al resto de la ciudadanía? ¿Qué le doy? Y es allí donde CFT, cosas por el estilo, públicos, gratuitos, son súper importantes. Nada. Entonces, no hay respuestas suficientes a la magnitud de los problemas, y eso es lo que entra en crisis. Este es un proceso largo, que se fraguó por muchos años, y que lo vimos aparecer muy parecido en la quema de la Polar, lo vimos aparecer a través del movimiento estudiantil, solo que en ese tiempo el orden social todavía tenía resistencia a esto, se negaba un poco a que esto fuera una crisis. Y entonces iba y venía. Pero venimos viendo el No Más AFP del 2016, el movimiento feminista del 2018, y este movimiento, cada uno estalló en un segundo. No hubo resistencia, el orden no fue capaz de decirle, mire, pare un rato, hablemos. No, nada. Y ahora ya fue increíble. Es muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurrió en las movilizaciones regionales de Aysén, también de Magallanes, pero a una escala mucho más reducida. No como acá en la región metropolitana está concentrado más del 30% de la población. Pero claro, lo de Aysén fue impresionante. Claro, porque eso efectivamente estalla de una vez, pero la diferencia es que en el caso de Aysén, por ejemplo, estalla con mucho sentido. O sea, la capacidad de construcción de sentido de ese grupo fue muy grande porque es una comunidad. Nosotros vivimos en una sociedad compleja, 6 millones de personas que nadie entiende lo que hace ni el vecino. Es una sociedad las sociedades complejas son muy difíciles de administrar, pero al mismo tiempo son muy difíciles que se desadministren del todo. O sea, porque funcionan. Bueno, esa dimensión, para que esto haya dejado de funcionar en 24 horas, esa es la magnitud de lo que se hizo, de los errores políticos cometidos. Error tras error, y seguir aumentando la apuesta sistemáticamente frente a algo que no sabían dimensionar qué era. Es realmente insólito. Yo creo que es un ejemplo, y ahora que el gobierno, en vez de retroceder, a mí me sorprendió porque los discursos de ayer parecía que ya era como, ya, tratemos de calmar las cosas. O sea, un gobierno, su principal aliado se llama normalidad. Lo que le conviene al gobierno es que ande el metro, lo que conviene al gobierno es que la gente pueda ir a su pega, que puedan funcionar los colegios, eso es lo que le conviene. Y el gobierno desde el día 1 empezó a decir, si pasa esto, vamos a cerrar esto otro, no vamos a andar, vamos a cerrar el metro. Se cerró el metro cuando estaban evadiendo, no es que nada más. Se cerró entero. Sí. Apostó a la normalidad. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el sociólogo Alberto Mayol. Alberto, yo mencionaba más temprano esto de la doctrina del shock, que seguramente tú lo has leído, que es un... bueno, ya lo explicamos. ¿Cuál es tu complicidad, adhesión, cercanía con esa tesis? Porque es una de las que se está usando ahora para explicar una manera de proceder por parte de las autoridades políticas que estaría a medio camino entre la intuición y el diseño, ¿no? Para generar una corriente de opinión que pueda provenir de los propios sectores populares en favor de la mano dura y en contra de las manifestaciones. Fíjate que yo tengo la impresión de que no hay diseño, porque me sorprendería mucho que fuese un diseño tan malo. Porque si lo hubiera... ¿Ya? Pero aquí hay una cosa que es sociológica, que es lo que llamamos en sociología el hábitus. El hábitus es el conjunto de disposiciones que cada uno de nosotros tiene de acuerdo a su propia historia, a su posición en la sociedad y a las condiciones en que vive y en que interactúa. Pues bien, el hábitus de parte importante del gobierno, y particularmente del Ministerio del Interior, es el hábitus de la dictadura. Entonces,
el Pinochet que vive dentro de nosotros, al que refería Roberto Mata. Por supuesto que además, efectivamente, Pinochet logró vivir dentro de todos nosotros. O sea, esa es la gracia. Cuando tú llegas a una manifestación de sectores de izquierda donde dicen, hablan de los señores políticos, tú dices, bueno, esto es interesante, digamos. O sea, entonces, frente a eso, ¿no? Lo que tenemos que observar es que aquí hubo una conducta que en el fondo, frente a una magnitud enorme de problemas que ya venían ocurriendo, entre que se les inunda la sala de máquinas con las 40 horas, entre que distintas estrategias de procesos de transformación y reforma no estaban funcionando, ¿ya? De pronto aparece esto, para lo cual creían estar preparados en términos policiales, estaban investigando el tema, pero no estaban preparados en términos políticos. Y frente a eso, lo único que empiezan a vislumbrar es que se aproxima la necesidad de llamar a los militares. Eso es todo. Sin entender que además van a rápidamente utilizar, ¿ya?, lo que es el último recurso. Rápidamente. Lo tiran encima de la mesa. Pero eso es pavoroso, porque querría decir en ese caso que la llamada a los militares no es una excepción, sino que es un acto reflejo de la élite, ¿no? O de lo que antes se llamaba la oligarquía, ¿no? Y también hay una mala interpretación, podría ser también, de cómo ejercer el poder, porque recordemos que esta decisión de sacar a los militares a la calle se toma una hora después que Sebastián Piñera fue sorprendido comiendo pizza en un restaurante de Vitacura. Es que además, mira, yo creo que además eso yo creo que de verdad fue diseñado, pensando en cómo vamos a dar una señal de normalidad, pero ¿cómo vas a dar una señal de normalidad al mismo tiempo que la mayor señal de anormalidad existente? O sea, no, eso no tiene sentido. Pero Alberto, tú haces el camino de decir, aquí había un camino de soluciones intermedias que se deciden saltar, llegamos a la punta, ¿no? Sí, pues. De la esquina, Sí, ya pues. no tenemos otra más allá. Y hoy día tenemos un día de manifestaciones muchísimo, exponencialmente más grandes que las convocadas para el viernes, que lo espontáneo que surgió el viernes. Entonces, ¿qué tenemos después? ¿Con qué armas se queda el propio gobierno después de ya tener a los militares en la calle con un toque que ha instalado? Claro, la pregunta es, ¿cuál es a propósito de que este gobierno es el concepto que más entiende, digamos, cuál es la solvencia, ¿ya? Y cuál es su capacidad de liquidez política para esta semana, ¿ya? Y la verdad es que se queda sin nada, no tiene herramientas. Ya jugó todas las cartas. Ya jugó todas las cartas y tus decisiones van a salir del precio de la moneda, y cada alcalde va a ver qué hace, cada gobernador va a ver qué hace, porque va a decir, no, yo aquí a mí se me ocurre que es mejor tal otra cosa. ¿No? Entonces cada uno va a jugar su juego, lo que se llama anomia. Nuevamente, multiplicó la anomia. Entonces, frente a eso, hay gente que se organiza y le da sentido a una mirada rebelde frente a esta condición social y quiere cambiarla. Eso al menos una visión política. Pero hay otras personas que simplemente siguen jugando el juego de la anomia, ¿ya? Y están dentro de la política también. Entonces, frente a eso, es muy complejo. El gobierno tiene una situación bastante compleja. Ayer me preguntaban de un medio extranjero, por ejemplo, si yo veía peligrar el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces yo le dije, mire, eso está muy lejos. Pero lo que pasó el sábado estaba muy lejos el viernes en la mañana. Entonces ese es el fenómeno. El fenómeno es que la velocidad de esto tiene que ver con la velocidad, con el tamaño de los errores y con el fenómeno de fondo. Bueno, déjame contar para esto una infidencia periodística de funcionamiento interno. Nosotros, como todos los días, preparamos el libreto del noticiero el día anterior y trabajamos durante el día anterior. Exacto. Reporteando, recogiendo opiniones sobre los acontecimientos noticiosos para poder tener un armatoste sólido al día siguiente a primera hora de la mañana. Bueno, yo creo que es una de las pocas veces desde que Paula, Claudio, trabajamos acá todos juntos que la idea de un libreto era completamente impertinente, porque algo que se dijo a las 9 de la noche no tenía ninguna vigencia hoy día en la mañana. Claro. Entonces el rumbo de los acontecimientos es demasiado vertiginoso, y un poco lo que hablábamos ayer con Claudio, tú puedes hacer un análisis en estas circunstancias a las 9 de la mañana y a las 10 ese análisis ya no tiene ninguna vigencia, y a mí me da la impresión que el gobierno ha jugado a catalizar esto, y es ahí donde, bueno, no sé, si uno prevé de que vamos a estar hablando hoy día en la tarde. Claro, pero ahí está el error del gobierno, que jugaba a catalizar, tuviese muy bien la palabra, porque le puso un acelerador a todo esto, que es algo que es el atributo a veces positivo en términos políticos y muchas veces negativo de Sebastián Piñera. Si Sebastián Piñera
es básicamente un acelerador de partículas. Entonces, un tipo que efectivamente tú le pasas algo que viene a cierta velocidad y le aumenta la velocidad. Lo que no se da cuenta es a qué le está aumentando la velocidad y a qué tipo de fenómeno está detrás. Y ahí hay un tema disciplinario que yo quiero destacar, estamos en una radio universitaria. La cantidad de veces que quienes venimos de la sociología, la antropología, las humanidades en general, en fin, y las ciencias sociales, comillas, más blandas, la cantidad de veces que hemos visto cosas insólitas, que se han hecho las pertinentes referencias desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de los medios de comunicación, y la incapacidad de poder tomarle mínima atención a este tipo de situaciones es muy sorprendente. O sea, con el Transantiago se imaginaron los economistas que uno cambiaba la micro de aquí para allá y la gente se movía de aquí para allá, y la gente pagaba de aquí para allá. Y resulta que había gente que no se movía de aquí para allá y había gente que se movía pero no la pagaba. Entonces, frente a eso es porque no estás entendiendo que el orden social es una cosa muy sutil, muy delicada, que está lleno de pequeños detalles y que esos pequeños detalles se pueden romper y los puedes ir rompiendo y que hay un límite. Aquí se jugó con ese límite. Yo me acuerdo en el 2011 la reacción de muchos miembros de la líder era la misma que están teniendo ahora los que están más conscientes. Dicen, ya sabes que sí, hay que parar, hay que cambiar, esto tiene que ser diferente, ¿ya? O sea, entremos en rehabilitación, ¿ya? Ayer lo escuchábamos, muchos diputados decían eso. Y empresarios también. El nuevo pacto social. Macaya hablaba. La calma, claro, sí. Y resulta que se quita un poco la fiebre y dicen, bueno, se acabó la enfermedad, pero si los síntomas y las enfermedades son cosas diferentes. Sí, pues. Entonces, bueno, hay mucho para reflexionar, estamos intentando explicarnos, proyectar estos acontecimientos vertiginosos, para muchos sorpresivos, para muchos otros no, particularmente para aquellos que vienen trabajando disciplinarmente el tema del malestar. Quiero recordar que al respecto hay libros de Alberto Mayol que no solamente se refieren tangencial, sino directamente a ese, como el Chile profundo. claro, ese es como el marco teórico y el derrumbe del modelo que plantea que efectivamente hay una condición de ilegitimidad que va a generar una merma en la capacidad operacional del modelo social que tenemos de sociedad de consumo. Bueno, y esa es una de las razones por las cuales lo hemos convocado hoy día en la mañana. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Muy bien. Son las 8:52, bueno, en lo particular.